El historiador Juan Luis Orrego, probablemente usted lo conoce por la tele, pero acaba de publicar un libro francamente estupendo, recomendable, Lima 1, el corazón de la ciudad, circuitos y secretos del centro histórico. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Chema? Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y por traer este libro tan interesante. Los circuitos son los siguientes. Uno, el primer circuito, son como los círculos dantescos, un poco también esto, ¿no? El primer circuito es el centro del poder. El segundo es el centro de la fe. El tercero es el centro del encuentro. Y el cuarto es alrededor del centro. Sí, bueno, el libro es una historia de Lima, no es la historia, es una historia de Lima, organizada a través de 4 recorridos, ¿no? con 4 criterios distintos, ¿ya? Es una propuesta de recorrido, claro. O sea, no es que tienen que ser obligatorios, pero hay una forma de presentar la ciudad. Entonces, la primera, el centro del poder, es la Plaza de Armas, lo que rodea, los edificios que rodean la Plaza de Armas, su historia, pero no solamente la historia de los edificios, sino que los edificios nos remiten a contar la historia de la ciudad. Y también ver que la Plaza de Armas no está ubicada en cualquier lugar, sino que la plaza fue excéntrica. O sea, si en un damero, la plaza teóricamente debe estar al centro. Nuestra plaza debió estar a la altura de la iglesia de la Merced, pero está pegada al río, por una razón bastante simple, que lamentablemente muy poca gente conoce, que es que allí estaba el Palacio de Taulichusco, donde está el Palacio de Pizarro, el Palacio de los Virreyes, y que por ahí salía una bocatoma del Rímac, ¿no? Porque en una zona desértica los que tienen el poder son los que manejan el agua. Los curacas, ¿no? Los curacas, los señores de la costa peruana, eran los que manejaban y distribuían el agua, ¿no? Y eso además dio pie, y creo que es uno de los principales énfasis del libro, que la historia de la ciudad, pues, la historia de Lima no empieza el 18 de enero de 1535 con la fundación española. Ese día lo que hace Pizarro es fundar la ciudad de los reyes, porque Lima en realidad ya existía. Seguro. El vocablo Lima, Limac, hacía referencia a toda esta zona. Por eso es que las crónicas dicen, ¿no?, en la comarca de Limac, ¿no? Porque Limac es un vocablo que al parecer quiere decir el que habla, ¿no? Por la referencia a algún oráculo importante, que puede ser Pachacamac, o a los distintos oráculos pequeños que existían en este valle. Por ejemplo, se sabe que en la zona actual de los Barrios Altos existían varios oráculos. Es posible que la Plaza Raimondi, o perdón, la Plaza Italia o la Plaza Santana haya sido la explanada de un oratorio. Entonces estamos viendo pues que Lima tiene una historia que no es de 400 y pico de años, casi 500, sino es una historia de bastantes siglos, una historia que no vamos a exagerar nada en decir que es una historia milenaria, ¿no? Y que los españoles no pudieron obviar lo que había. Claro. Es decir, esta ciudad no se fundó de la nada. Aquí había un complejo entramado de caminos, de acequias, de huacas, de templos, adoratorios, y el damero y lo que está fuera del damero se tuvo que adaptar a esa realidad preexistente, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales énfasis del libro. En los últimos tiempos, cuando he ido recopilando datos sobre Lima, que por ejemplo han dado fruto este libro, yo he visto una serie de grabados y fotografías antiguas de Lima, y es sorprendente la cantidad de huacas que lamentablemente han desaparecido. Nosotros, por ejemplo, estamos encima de lo que fue la huaca Limatambo, que era mucho más grande que la huaca Pucllana. Así es. O sea, imagínate en ese momento que la huaca Pucllana desapareciera. Sería una desgracia. La propia Pucllana se ha visto reducida por la propia Pucllana se ha visto urbanizaciones. Claro, todo, claro. ¿no? O sea, el avance del cemento, de la modernidad, o de una modernidad quizás mal entendida. Estamos en un trance parecido ahora con este boom de la construcción. Claro, claro. Y tenemos que ver por dónde se va a expandir la ciudad. Y por ejemplo, mira lo que ha pasado la semana pasada. O sea, estábamos a punto de perder la Casa Hacienda San Agustín del Callao por la ampliación del aeropuerto.
si no hubiese sido por la presión de una serie de grupos conservacionistas en Lima, ¿no? En ese momento ya no tendríamos esa casa hacienda decimonónica. Este libro no es un libro académico, es un libro dirigido al gran público, es un libro de divulgación. Queremos que la gente conozca mejor la historia de la ciudad, y no solamente los limeños, sino los peruanos y los extranjeros que vienen al Perú. No es una guía turística. Ojo, pero es útil también. Es una forma de también. Es útil para el turista. Y es un libro que es un producto, porque no solamente es el texto, sino también la presentación gráfica. Son 400 fotografías que han sido hechas especialmente para el libro. O sea, no son sacadas de ningún archivo. El terremoto más devastador que tuvo la ciudad fue en 1746. Exactamente. ¿No? Que fue acompañado por un tsunami en el Callao que prácticamente desapareció el puerto. El 90% de la ciudad se vino abajo. ¿No? Ese es un antes y un después. Los testimonios que tenemos de la Lima de antes de 1746 hablan de una ciudad esplendorosa, del apogeo del barroco. Esa ciudad prácticamente desapareció. Si tú te pones en medio de la Plaza de Armas y dices, a ver, ¿qué queda aquí de la época colonial? Y sobre todo, ¿qué queda aquí de antes del terremoto de 1746? Lo único que queda ahora es la pileta y la portada de la catedral. También muy reconstruida después del terremoto, ¿ah? Ojo, eso es prácticamente lo único que queda. Todo lo demás de antes de 1746 prácticamente desapareció. O sea, por ejemplo, si uno entra a la casona Ribagüero, ¿no? Que es prácticamente como mi casa, porque soy miembro del Instituto Ribagüero, uno ve, por ejemplo, claro, la planta es colonial, las estructuras son virreinales, qué sé yo, pero uno se da cuenta, por ejemplo, de los añadidos que le hizo la familia en el siglo XIX, en el siglo XX, e incluso como la católica, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, cuando la heredó de Ribagüero, la fue adaptando a un ambiente, digamos, académico, ¿no? Para que los investigadores vayan, escuchen conferencias, vayan a seminarios, consulten el archivo, consulten la biblioteca, ¿no? O sea, es una casa que a lo largo de casi 3 siglos ha tenido distinto uso, desde uso familiar, particular, íntimo, doméstico, a un uso público o semipúblico, ¿no? ¿Ah? San Francisco. Bueno, San Francisco es una joya del uno barroco, de los grandes focos de interés turístico también, ¿no? Y en su momento fue el convento más grande de América Meridional. Muy cercenado, ¿eh? O sea, lo que queda ahora de San Francisco es casi la tercera parte de su extensión original, ¿no? No solamente, bueno, básicamente por la expansión de la ciudad, ¿no? Pero también ya en el siglo XIX fue cercenado. Por ejemplo, sufrió mucho cuando se amplió la avenida Abancay, ¿no? Pero ya, lo que queda nomás es una cuestión interesante, ¿no? Además, la plaza de San Francisco, por sus dimensiones, bueno, teóricamente es una plazuela, pero por sus dimensiones casi es una plaza. Claro. Y es la única plaza o plazuela en el Perú que tiene 3 iglesias, porque tiene la iglesia de San Francisco, la iglesia... caramba, de la Virgen, bueno, la Virgen de la Soledad, ¿no? Y la Virgen del Milagro. Justamente, ¿no? Las famosas catacumbas. Claro, ¿no? Las catacumbas. Muy bien presentadas. El otro día estuve ahí, para Semana Santa hicimos una nota. Yo hacía años que no iba a las catacumbas. Es una cosa impresionante. Las catacumbas es un museo único en América. Sí, pues, o sea, mucha gente no sabe lo que tenemos aquí. Es un museo único en América. Es una ciudad de los muertos. Sí, pues. Es verdad, ahí lo tiene usted. Ojo, perdón, esas son las catacumbas de la catedral. De la catedral, ya, perdón, porque, ojo, mucha gente no sabe que en la catedral también se pueden visitar catacumbas. Y entre el espacio de las catacumbas está la cripta donde están enterrados todos los arzobispos de Lima, desde el primero que fue Jerónimo de Loaiza, ¿no? Entonces, la base de los datos son los que yo he trabajado los últimos 5 años, ¿no? Ahora, para darle forma a este libro, he tenido que añadir nuevos datos, ¿no?
coger algunos que ya tenía recopilados y darle la forma a este circuito, ¿no? Y a esta historia en forma de circuito. Mi blog, tengo un blog también dedicado mucho a la historia de Lima, en el que tengo todavía más datos, ¿no? Entonces, el libro ha salido básicamente de esas dos fuentes.